Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La gala benéfica que se celebró en una residencia junto al Bósforo reunió a personalidades del mundo del espectáculo y a representantes de organizaciones que trabajan por la infancia, y en principio tenía la estructura habitual de estos eventos: discursos de agradecimiento, entrega de reconocimientos y una atmósfera más pensada para la reflexión que para la noticia. No obstante, ese orden se vio alterado cuando la actriz Yağmur Yüksel, al recibir un premio por su labor solidaria, decidió nombrar en público a la persona que la acompaña fuera de cámaras. Un gesto cargado de naturalidad que rompió con la discreción que hasta entonces había caracterizado su vida privada, y en cuestión de minutos, transformó la velada en motivo de discusión y fascinación mediática. La respuesta de quienes asistían fue inmediata y significativa. Barbactas, sentado en la primera fila, se levantó con compostura, cruzó la distancia que lo separaba del estrado y acudió a la presencia de su compañera con gestos contenidos, pero expresivos. Al bajar del escenario la recibió con un abrazo prolongado y depositó un beso en su frente. Una escena de afecto sobrio que las cámaras captaron en tomas que, en pocas horas, ya circulaban por redes y portales de entretenimiento. Esa combinación de palabra dicha sin preámbulo y de afecto visible produjo una impresión potente. Lo íntimo se hizo público sin anuncios previos, y la prensa de sociedad inmediatamente comenzó a rearmar la cronología de un vínculo que había permanecido protegido. Periodistas que siguen la escena televisiva recabaron versiones que sitúan el origen de la relación más de un año atrás, cuando ambos coincidieron en el rodaje de un proyecto, en el roce cotidiano del trabajo. Fueron construyendo afinidades que trascendieron el set. Según fuentes próximas, la pareja acordó desde un primer momento no exponer su intimidad para evitar que los rumores o las cámaras condicionaran su desarrollo afectivo, y por ello optaron por encuentros discretos, cenas privadas y apariciones limitadas que permitieran a sus familias y a su propia vida profesional preservarse del espectáculo mediático. La decisión de mantener ese resguardo, según quienes los conocen, obedecía tanto al deseo de proteger a sus seres queridos como a la intención de evitar que su trabajo fuera subsumido por su historia sentimental. La reacción en plataformas digitales resultó inmediata y proporcional a la sorpresa. Etiquetas vinculadas a sus nombres se instalaron entre las tendencias. Cuentas de seguidores publicaron recopilaciones de fotos y vídeos, y analistas del corazón se apresuraron a cotejar señales aparentemente insignificantes, como la reiterada aparición de ciertas joyas, la proximidad en eventos culturales o la repetición de paisajes en imágenes recientes, para sostener la hipótesis de que una ceremonia íntima pudo haberse celebrado fuera del escrutinio público. Aún así, otros observadores llamaron a la cautela, señalaron que la palabra de esposo, en el discurso de una mujer que ha cuidado siempre su intimidad, podía interpretarse tanto como la formalización de una unión civil como una declaración simbólica de compromiso profundo, sin que ello implique necesariamente un acto legal consumado. Para la trayectoria profesional de Yağmur, esta apertura representa un punto de inflexión en la relación con su audiencia. Una actriz que ha construido su reputación a partir de la excelencia en el trabajo y de una evasión estratégica de la sobreexposición ahora muestra una faceta más humana y accesible, lo que para muchos espectadores aumenta la empatía y para algunos críticos plantea el desafío de que la intimidad compartida no terminó por condicionar el juicio sobre sus capacidades artísticas. En todo caso, la decisión de verbalizar la relación en un acto destinado a la solidaridad sugiere que la actriz busca integrar su compromiso social con su vivencia personal en un gesto coherente que, además de emocionar, permite controlar el relato público en sus propios términos. Desde el punto de vista industrial, la confirmación pública abre una serie de posibilidades que los productores y agentes analizan con interés. La consolidación de una pareja pública suele traducirse en oportunidades para proyectos conjuntos,
Desde ficciones en las que su química se convierta en valor de audiencia hasta campañas solidarias y acuerdos comerciales que exploren la potencia comunicativa de una dupla reconocida. No obstante, los especialistas advierten sobre el desgaste que puede producir la sobreexposición y recomiendan un manejo estratégico, medido y respetuoso de la intimidad para preservar la longevidad del atractivo de ambos como profesionales y como pareja visible. En MR Magazine queremos que esta sea una conversación colectiva y constructiva. ¿Piensas que la mención pública de esposo constituye la prueba final de una unión legal ya consumada o prefieres interpretarla como una expresión simbólica llena de afectos sin que exista aún un trámite formal? ¿Te gustaría que Yamur y Bar protagonizaran juntos una ficción? ¿Preferirías que concedieran entrevistas íntimas que aclaren su posición o crees que lo más prudente sería que mantuvieran su vida privada al margen de la exposición mediática? Comparte tus impresiones en los comentarios, porque la pluralidad de voces nos ayuda a comprender mejor la complejidad detrás de cada decisión pública. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a MR Magazine para recibir cobertura especializada y contextualizada. Si ya nos sigues, considera apoyar nuestro trabajo pulsando el botón de «Unirse», para acceder a contenidos extra y ayudarnos a financiar reportajes de investigación y entrevistas en profundidad. Además, no olvides darle «me gusta» al vídeo, compartirlo con amigos interesados en la farándula internacional y dejar tu teoría en la caja de comentarios. Cada interacción nos permite seguir ofreciendo material verificado y análisis con perspectiva. Nos comprometemos a mantener un seguimiento responsable, publicando reconstrucciones cronológicas basadas en fuentes verificadas, entrevistas con especialistas en comunicación y entretenimiento y piezas que contrasten versiones antes de difundirlas como hechos. Nuestra intención en MR Magazine es combinar la curiosidad periodística con el respeto a la intimidad, entendiendo que informar con calidad implica ponderar la relevancia pública y la dignidad personal en igual medida. Próximamente publicaremos reportajes que profundicen en la secuencia de encuentros y decisiones que llevaron a este anuncio público, y organizaremos emisiones en directo para responder a tus preguntas con cuidado y profesionalismo. Lo que perdura es la imagen sencilla y poderosa de una mujer que eligió un acto de solidaridad para nombrar a quien comparte su vida y de un hombre que respondió con un gesto de apoyo que no necesitó grandes discursos para expresar su compromiso. Ese instante, captado por cámaras y difundido por millones de pantallas, abre una nueva etapa en la exposición pública de ambos y plantea interrogantes que solo el tiempo y las decisiones de la propia pareja podrán aclarar. Te esperamos en los comentarios, en nuestras emisiones en directo y en los próximos reportajes que publicaremos en el canal, donde seguiremos informando con rigor, respeto y la curiosidad que nos define. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.